Hola, en el video de hoy vamos a hablar de un tema muy delicado dentro de la técnica de la ejecución de la trompeta, que es lo referido a la afinación del instrumento, lo que llamaríamos la verdad incómoda. Este tutorial lo realizo por sugerencia de uno de los suscriptores amigos del canal, Enrique, que me pregunta acerca de la afinación de la trompeta. Aprovecho entonces para saludar a los suscriptores del canal y les sugiero que los que no estén suscritos todavía que lo hagan. Esto permite que el canal siga creciendo y se distribuya, se comparta entre la comunidad de los trompetistas. Ya de lleno en el tema de la afinación, tenemos que decir que hay infinidad de tutoriales en internet acerca de la mecánica de la afinación de la trompeta, que es la bomba de afinación, que el uso de las aplicaciones referidas a los afinadores, afinar la trompeta con nuestro celular o con algún afinador específico, si vamos a trabajar en 440, en 442, inclusive los que pueden ser textos de acústica. Hay muchísima información al respecto. Yo les sugiero que el que esté interesado investigue un poco sobre eso. Acá vamos a tratar un tema diferente. Y ahora viene el título: ¿por qué la verdad incómoda acerca de la afinación? Haciendo una analogía un poco en esta época donde se habla mucho de comida natural, de veganismo, de comida sana, tenemos que decir que tal como el dicho referido a los alimentos dice que somos lo que comemos, en la afinación nosotros tocamos como escuchamos. Y al respecto de esto, quiero detenerme especialmente a hacer un tributo a mi viejo profesor, ya fallecido hace muchos años, Wilfredo Cardoso, solista de trompeta del Teatro Colón, gran pedagogo e investigador de la trompeta en Latinoamérica, que su libro, ya lamentablemente fuera de catálogo, Cómo tocar la trompeta en la orquesta sinfónica, comienza con un extenso capítulo dedicado a la audición, a la fisiología, a la acústica, a la física del sonido, a los aparatos de reproducción, a los aparatos de grabación de sonido, con descripciones de su funcionamiento, de su calidad, de sus distintas características, y también un extenso capítulo donde desarrolla el repertorio necesario para que un músico pueda desarrollarse profesionalmente en una orquesta sinfónica o en una actividad profesional variada. Pero en ese sentido, el profesor Cardoso fue un adelantado al respecto. ¿Por qué digo esto? Porque en este capítulo inicial, pues son varios capítulos encadenados, él menciona que la discografía de un músico es tan importante como su instrumento. O sea, el disco viene a ser el paradigma número uno de la enseñanza con el ejemplo. Hablemos de grabaciones, hablemos de videos, hablemos de archivos de audio, lo que ustedes quieran en la época que querramos tratar el tema. Siempre el músico se define por lo que escucha, la calidad de lo que escucha, las interpretaciones que escucha, de dónde aprende, de dónde se nutre. De ahí entonces que cobra fuerza la analogía de que tocamos tal como escuchamos. O sea, somos lo que comemos, tocaremos de la manera que los sonidos estén guardados aquí en la cabeza, con nuestra memoria, con nuestro discernimiento de las alturas, nuestro entrenamiento en el reconocimiento de los intervalos, de los distintos tipos de sonido, de los colores instrumentales. Entonces, muy importante el tema de la audición. Ahora lo vamos a tratar. Primeramente vamos a establecer que el fenómeno del oído o de la audición, en general, fisiológico, en lo que es relacionado a la música, se define por tres clases. Una musical propiamente dicho, una relativa y otra absoluta. La musical es la que compartimos los músicos con el público. Es aquella audición en la cual interviene el gusto, el discernimiento, el reconocimiento de los colores instrumentales, el reconocimiento de los contornos, de los registros de los instrumentos, lo que es grave, lo que es agudo, lo que es brillante, las dinámicas, lo fuerte, lo piano. La forma musical, ¿por qué no? La audición relativa ya es más propia de los músicos, en los cuales los oídos entrenados de los músicos, a lo largo de su carrera como instrumentista, reconocen alturas, reconocen colores, frecuencias. Cuando estamos hablando de afinación, estamos hablando de frecuencias, de sonidos, reconocen dentro del blending o de la mezcla instrumental, reconocen los colores internos
o sea, los elementos constitutivos, por ejemplo, si hay una trompeta con sordina o una trompeta abierta mezclada con una flauta, eso es el oído relativo. La distancia entre los sonidos, que es el reconocimiento de las alturas, de los intervalos, bueno, eso es más propio de los músicos. Y el tercer tipo de audición que podemos llegar a relacionar a la música es aquel que denominamos el oído absoluto, donde el individuo reconoce las alturas de las notas. Es rara y a veces incómoda esa capacidad. Muchas personas lo traen de nacimiento, otras personas lo desarrollan con mucho trabajo y con mucho entrenamiento, muy fino, para lograr determinar exactamente la altura de las notas apenas las están escuchando. Como este es un curso para trompetistas, vamos a dejar de lado por el momento lo referido a la apreciación musical, lo cual es muy extenso y se relaciona más al criterio, a la sensibilidad, al discernimiento, al oído crítico en respecto a las interpretaciones, al tipo de repertorio. Lo vamos a dejar de lado. Vamos a dedicarnos exclusivamente a lo aplicable al instrumento. Nosotros, hablando como trompetistas, tenemos que utilizar las analogías que nos permitan relacionar la actividad de la trompeta con la actividad del canto, que es más o menos lo mismo. Es el manejo del entrenamiento de las alturas, obviamente, que estamos hablando, de la memoria auditiva, de la mezcla sonora, de cómo incorporar nuestro sonido al ensamble, y de la marcha de los distintos grados de las escalas en relación a la armonía subyacente. Vamos a enfocarnos en aquellas prácticas, aquellos ejercicios que podemos realizar solos en casa en nuestro estudio particular. Partamos de la base que sería importante para un músico profesional realizarse una audiometría y repetirla con una frecuencia relativa un poco de la mano de su exigencia profesional. Pero es muy importante estar tranquilos de cómo nuestro instrumento funciona. Realizar cursos de entrenamiento auditivo, prácticas armónicas, de reconocimiento de intervalos, con un teclado, clases de canto, ¿por qué no? Eso también nos ayuda a trabajar ese músculo interno que nosotros tenemos, que es nuestro oído relativo. Ya con el instrumento tenemos la necesidad de realizar una tabla de afinación. ¿Qué es una tabla de afinación? Es una escala cromática del registro que nosotros cubrimos con el instrumento, de la nota más grave a la nota más aguda, escrita en redondas, donde nosotros con signos más o menos vamos detectando junto con nuestro afinador, a través de notas largas. Es muy importante siempre tocar la nota sin mirar el afinador, sino primero tocamos la nota y luego chequeamos la afinación, si está alta o está baja, y de una manera así repetitiva, a lo largo de distintas jornadas, vamos tomando en cuenta qué nota necesitamos subir, qué notas necesitamos bajar. Tengamos en cuenta que esa tabla va a ir cambiando a lo largo del tiempo, según cómo vayan evolucionando nuestros ejercicios sobre la afinación. Entonces, es un elemento de consulta muy dinámico que conviene tener siempre a mano. Otro detalle, los instrumentos, por más caros que sean, no vienen afinados de fábrica. Trabajemos con nuestro otro instrumento, el interno, el nuestro. Para eso, nada mejor que confiar en la antigua enseñanza del maestro Luis Mayo, que en su libro nos recomienda: toca intervalos afinados, tu música será afinada. Entonces, todo el trabajo que hagamos de escalas, arpegios e intervalos con afinador, chequeando con un teclado, muchas veces la distancia de las notas y el ajuste fino de las notas, va a redundar en nuestro control de la afinación. Algo que tiene que ver mucho con la música de jazz, con los solistas de jazz, es la transcripción de solos. Hablo de jazz, pero puede ser de salsa, puede ser de merengue, puede ser, o sea, música tropical, música en donde intervenga la trompeta y nosotros tengamos algún artista favorito que querramos reproducir alguno de sus solos. Todo el trabajo que hagamos en transcribirlo con un teclado o con la trompeta o cantándolo, es muy útil también, todo eso va a beneficiar nuestro control sobre la afinación. Y por último, quiero recomendarles enfáticamente la utilización de pistas de acompañamiento, lo que serán las backing tracks, disponibles en YouTube, en Internet, cada vez con más frecuencia y mayor libertad. Nosotros podemos llegar a acceder a la partitura con la grabación del acompañamiento. Para los músicos clásicos hay música de cámara,
conciertos de solista con orquesta, para los músicos de jazz inclusive viene el acompañamiento de solamente la línea de bajo, que es muy útil también. Entonces, utilizar la herramienta de las backing tracks para poder trabajar nuestra percepción de las alturas. Más adelante, en otro video, hablaremos un poco sobre aquellas prácticas o ejercicios que podemos hacer con nuestros socios de la fila o dentro de un ensamble determinado, que puede ser el equipo de trompetas de una orquesta o de una banda. Y para cerrar, quisiera decirle que todo el trabajo que hagamos en relación a la afinación la va a mejorar automáticamente. Es una actitud. La afinación es una apertura, una sensibilidad que tenemos que desarrollar con respecto a nuestro instrumento y a lo que nos rodea. El mal músico no se escucha ni a sí mismo. El músico mediocre escucha solo su instrumento y el buen músico escucha su instrumento en relación al conjunto. Entonces, a trabajar este músculo. Nos vemos.